Ya, pues bueno, bienvenidos todos al grupo de lectura en optimización y aprendizaje. El día de hoy, Patricio Ulloa, que es alumno de magíster de Ingeniería Matemática en la UC, va a presentar un paper reciente de, básicamente, optimización estocástica con colas pesadas. Un trabajo de Damek Davis, Dimitri Dubčevský, Lin Xiao, creo, y se me olvidó alguien de apellido Shang. Ya, pues, Pato, puedes partir. Ya, gracias. Bueno, claro, entonces como decía Cristóbal, lo que les voy a presentar hoy día es cómo ir desde colas pesadas hasta cotas de alta probabilidad en lo que es el contexto de optimización estocástica. Y bueno, lo que vamos a considerar va a ser un problema de optimización estocástica y restricta, donde tenemos una distribución desconocida, la cual queremos eh, minimizar en valor esperado. Y lo que queremos obtener es al final un punto en RD que al evaluar este valor esperado de la función, vamos a estar epsilon cerca con una probabilidad menos 1 menos p. Ahora, ¿cómo podemos tener una cota que sea eficiente desde esto? Lo más básico es tomar una cota en valor esperado y convertirlo en una cota de alta probabilidad, pero eso no es lo ideal. Entonces, si tenemos una cota de esperanza con un cierto método de descenso que nos dé un punto que esté epsilon cerca, lo que nos da el método de gradiente con alguna desigualdad de concentración como la desigualdad de Markov es que vamos a tener una complejidad muestral de este orden 1 partido en p epsilon cuadrado. Y si tomamos, me parece que el gradiente estocástico acelerado con convexidad fuerte y con esta desigualdad de Markov, en ese caso vamos a tener 1 partido en p epsilon de complejidad muestral. Ahora, eso no es lo ideal. Uno puede tomar supuestos eh, para mejorar esta cota con respecto al p, como por ejemplo tomar su gaussianidad de el ruido que puede tener estos gradientes, las muestras que yo voy a tomar del gradiente. O sacrificando una dependencia de epsilon, también puedo llegar a este logaritmo de 1 partido en p, eh, con algún orden peor con respecto a epsilon. Pato, ¿Sí? ¿esa última idea se basa en qué? ¿Lo dicen? No, no lo dicen, pero hacen mención de un paper. eh, Era un apellido con G, algo como Gashimi, Ilan. Gadim Milán. Ok. Kadimi, eso. Ujú. Ya, no sé Sí, qué estarán haciendo. hacen referencia a ese paper. Ok, ok. Gracias. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es tomar esta noción de un oráculo débil para distancia y vamos a tratar de encontrar un estimador robusto. Entonces, la primera definición va a ser este Weak Distance Oracle y decimos que un método dado un epsilon es un Weak Distance Oracle para este problema de minimización irrestricto y donde vamos a tomar f que sea cerrada y fuertemente convexa si el output de este método va a estar epsilon cerca del óptimo con una probabilidad mayor o igual a 2 tercios. Acá el 2 tercios es arbitrario. Uno puede plantear esta definición para cualquier
fracción mayor a un medio, estrictamente mayor a un medio. Y lo que sí vamos a asumir es que tomar distintas muestras de los resultados que nos entregue este método van a ser siempre independientes entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tomar un enfoque que es parecido a lo que es la media de o sea, la mediana de las medias. Y lo que hacemos es definir esta distancia a la mediana, que es la distancia mínima, tal que una bola, perdón, acá, esto debería ser W. Entonces, la distancia mínima, tal que yo cubro la mitad de los puntos de este conjunto finito W, al menos la mitad. Y con eso, nosotros podemos definir lo que es una noción de un oráculo robusto. Y vamos a decir que un método dado un cierto E, un cierto M, va a ser un oráculo robusto de distancia para este problema de minimización, si es que, dado un conjunto Y que sean M realizaciones de este método independientes y que estiman el óptimo de este problema, tales que la distancia a la media de ese conjunto, o sea, del óptimo a ese conjunto sea menor o igual a epsilon, entonces su output va a cumplir que la distancia del output al óptimo va a ser de orden epsilon también, para alguna constante mayor a 0. Y entonces vamos a introducir ahora el primer algoritmo, que es el Robust Distance Estimator, que lo que va a hacer tomar un oráculo de distancia débil, muestrarlo m veces, y después de esas m veces va a elegir el punto donde yo necesito el menor radio para llegar a esta mediana. Gráficamente es esto de acá. De cada uno de los puntos sale este radio que genera un círculo para cubrir al menos 4 de estos 7 puntos. Y vamos a tomar el punto que tiene este radio mínimo. Y bueno, dado que yo tengo un estimador robusto, lo que podemos hacer es introducir este lema acá, que la respuesta del estimador robusto va a satisfacer que se cumple que esta probabilidad, o sea, vamos a tener una cota de alta probabilidad de estar 3 epsilon cerca de el óptimo. ¿Para tú? ¿Sí? O sea, como que hasta ahora está como todo escrito de manera súper abstracta, pero quizás como para clarificar. En este contexto, el X estrella es el minimizador de la función, ¿verdad? Sí, el X estrella es el minimizador de la función. Y, o sea, del objetivo estocástico, de hecho. Y la idea es como que tú lo que haces es hacer como M experimentos independientes de un cierto algoritmo que te garantiza la garantía débil que mencionaste al principio, ¿verdad? Claro. Y construyes una especie de mediana geométrica a partir de todos esos experimentos independientes. Sí, claro. ¿Sí? Ya. Y lo que dice este lema es que si tú repites, si la cantidad de corridas en paralelo que hiciste son m, el estimador robusto que tú construyes con esta media satisface esta garantía de alta probabilidad para la distancia de la solución óptima. Claro, al final el punto
el punto que alcanza la mediana de estos radios va a ser el que me da esta cota de alta probabilidad de NM. Ok, perfecto, Oye, gracias. una pregunta. Yo ¿Sí? no veo para nada dónde aparece lo estocástico aquí. Hay algo que me perdí. ¿Qué pasa si el algoritmo D es determinista? Te produce, tú simulas m veces y la m veces te entrega el mismo x. ¿Qué pasa en ese caso? Eh, si me da el mismo... eh, ¿Qué es lo entregaría aleatorio? eso. ¿Cómo? Lo aleatorio acá son los datos, ¿no? En el fondo, como que tú ejecutas un algoritmo de optimización. O sea, imagínate que tú tenías un dataset de tamaño n y lo particionas uniformemente en subconjuntos de tamaño m. O perdón, n partido por No, m. n partido en m, sí. Sí. Entonces la Sí, aleatoriedad está con respecto Pero al dataset. eso presupone una estructura bien particular de problemas, no un problema genérico de minimizar f. No, pues que el problema de minimización es la minimización de la esperanza. Y tú tienes n observaciones I y D de esa distribución. Ah, ok. Ya. claro, el tema es que Como, si estuviera en el caso determinístico, yo estoy suponiendo, para tener este estimado robusto, que, que voy a tener una cierta, o sea, un cierto, como esta mediana de los radios, y como voy a tener siempre el mismo punto, esa mediana, o sea, la mediana del radio va a ser cero, pero todos los puntos van a alcanzar eso. Entonces, al final, todos los puntos van a estar a esta distancia epsilon del óptimo, y por lo tanto esta probabilidad va a ser 1. O sea, el algoritmo, en el caso determinista, el algoritmo te calcula el mínimo exacto. Claro. Ya. Ok. No es cualquier algoritmo, un algoritmo que O te sea, garantiza encontrar el óptimo exacto, sin no, error. no, perdón. O sea, garantiza una cierta distancia del óptimo con probabilidad constante, ¿cierto? ¿Cierto? claro. Al final, lo que pasa es que estoy escalando este problema en torno al epsilon. Entonces, si mi algoritmo me, me da una solución que es epsilon cerca del óptimo, en el caso determinista, todas mis soluciones van a estar ahí, entonces mi, mi probabilidad pasa de estar más cerca de ese epsilon, que es cero, a estar eh, dentro de ese epsilon, o una cantidad más grande que ese epsilon, que ya va a ser 1 directamente la probabilidad. No sé si se entiende. Oye, Pato, ¿Sí? esto es como, no sé si es la intuición correcta, pero es como la generalización de ese truco de la mediana, pero en estas dimensiones, o no sé si te acordáis, uso de la Estamos evidencia. aplicando el truco de la mediana a los radios. Al final, Ya. si vuelvo acá atrás, ¿Qué, tú qué es tomas R1, R2 y R3? los radios son eh, el radio mínimo tal que tú encierras a la mayoría de los puntos del conjunto. Ah, Entonces, ya, en este caso acá, que son 7, todos estos radios, estos 7 radios, o sea, estos 7 círculos encierran a 4 puntos al menos. ya. Y tú vas a tomar la mediana de esos radios y retornas el punto que alcanza esa mediana de los radios. Ah, ya. Dentro de tu muestra de 7 puntos, cogí el de la mediana mirando radios. Sí, Ya. ya, sigamos entonces. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos este lema? Lo primero que vamos a mostrar es que es que este método Robust Distance Estimation es un oráculo robusto, y para eso vamos a suponer que la distancia a la mediana es epsilon. La distancia de mi óptimo a la mediana es epsilon.
Y eso va a significar que en una bola de radio epsilon de X estrella, van a haber al menos la mitad, o sea, más de la mitad de mi conjunto. Y si tomo alguno de esos puntos por desigualdad triangular, yo puedo decir que cada uno de estos puntos que están en esta intersección van a encerrar en un radio 2 epsilon a esta misma mayoría, ¿cierto? Ahora, por otra parte, notemos que voy a tener este radio 2 epsilon que encierra la mayoría, entonces el radio óptimo, si recuerdan, este es el radio de mi mediana, tiene que ser menor o igual a 2 epsilon. ¿Y qué me dice eso? Eso me dice que si tomo una bola de radio 2 epsilon centrado en mi elección, también voy a alcanzar al menos la mitad de los puntos, o sea, la mayoría de los puntos. Y por principio del palomar, voy a tener acá la mayoría de los puntos y también acá la mayoría absoluta de los puntos. Tiene que haber al menos un punto en esa intersección, que este punto, llamémoslo Z, va a ser tal que está a una distancia 2 epsilon del output, por esto de acá, la tercera línea, y va a estar a una distancia epsilon del óptimo por la primera línea. Y una desigualdad triangular me da que al final voy a estar a distancia 3 epsilon entre el óptimo y el output siempre. Esto asumiendo que efectivamente tengo esta distancia a la mediana menor o igual que epsilon. Y ahora, teniendo esto, podemos probar la cota. Vamos a definir las indicatrices que están acá, B sub I, que es que la distancia del óptimo hasta uno de mis puntos generados por el método va a ser menor o igual que epsilon. Y nosotros sabemos que esta probabilidad es al menos 2/3. Acá, para simplificarlo, tomé igual 2/3. Y utilizando el lema de Hoeffding, podemos ver que un desvío menos m sexto me da esta cota de acá. Ahora vamos a usar dos implicancias para, con la monotonía de la probabilidad, y con eso estamos listos con la cota. Esta desigualdad acá es lo que está justamente arriba. Nosotros tenemos que, si la suma de estas cosas es mayor que m medios, entonces mi distancia a la mediana va a ser epsilon, por cómo construimos estos eventos de aquí. Y por el hecho de que este estimador de distancia robusto es un oráculo de distancia robusto, nosotros tenemos la implicancia desde la distancia a la mediana menor o igual que epsilon a esto de acá. Y con eso ya tenemos la cota de probabilidad, o sea, de alta probabilidad. Entonces, ahora, ¿cómo podemos usar esto en la práctica? Supongamos que tenemos que f, aparte de ser fuertemente convexa, va a ser L suave, y tomamos este epsilon de acá, que es de orden raíz de d partido en L. Entonces, de nuevo por monotonía, nosotros podemos decir que esta probabilidad de que el output esté a una distancia d, de gap de optimalidad, va a ser mayor o igual a que yo esté a distancia 3 epsilon entre la respuesta de mi output y mi óptimo. Y ya tenemos la cota de alta probabilidad para eso. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mejorar esto utilizando
un método prox, lo que vamos a hacer va a ser una secuencia de regularizadores, y entonces vamos a considerar Pato, una la pregunta. familia, ¿sí? Me perdí en dónde usaste la suavidad acá, en el slide anterior. ¿Sí? O sea, ¿es por el algoritmo que estáis utilizando o qué? No, no estoy claro. No, ¿No debería ser reality? estoy acotando esto acá por L Ah, medios la norma ya estoy al ocupando cuadrado. esa cota de la variación de la función. Espérate. Está diciendo que f de y es menor o igual que f de x en el óptimo más gradiente. Vamos a ver que el gradiente es cero y aparece un término de la norma al cuadrado. ¿Eso? Claro, el gradiente es cero en el óptimo, entonces me queda el término al cuadrado nomás. Ok, ya, gracias. Bueno, entonces volvemos. Ahora vamos a tomar esta familia de funciones acá, donde yo parto en i igual menos 1, sin regularizar. Y después voy a tomar estos regularizadores lambda sub i, que van a ser crecientes en i. Y vamos a denotar el máximo de la, o sea, perdón, el óptimo de la función f sub i como este x barra i más 1. Entonces, en un mundo ideal nosotros podríamos tener un método de punto proximal donde nosotros vamos a elegir el x sub i como el óptimo, pero en la práctica no, podemos acceder a una aproximación, ¿no? Entonces vamos a tomar esas aproximaciones como los puntos que definen esta secuencia de funciones. Y lo que vamos a hacer va a ser acotar el gap de optimalidad en función de estos errores de aproximación. Y eso introducimos en este siguiente resultado, que son tres resultados distintos, que dice, para todo j mayor o igual a 0, tenemos que el gap entre fj evaluado en su óptimo y f estrella va a ser igual a la suma de estos errores al cuadrado del prox por sus regularizadores respectivos. Y a partir de eso podemos obtener que el gap de optimalidad, después de j iteraciones, va a ser bueno, este término de acá, que es el gap en la función entre mi estimación y mi óptimo para fj, más la suma de estos errores en las iteraciones hasta j. Y si agregamos además la L suavidad, entonces para todo j mayor o igual a 0 se va a cumplir esto de acá, que es bastante directo desde el segundo resultado. Entonces vamos a ver la demostración de esto. La primera cota se puede probar por inducción y notamos que f en 0 va a ser igual, o sea, f en 0, o sea, f0 evaluado en x1 barra, eso es f0 en su óptimo, por lo tanto va a ser menor o igual que f0 en el óptimo de, esto es el óptimo de f, simplemente, y eso va a ser igual, por como definimos f0, a f evaluado en su óptimo más lambda 0 medios por este error al cuadrado. Y ahora suponiendo que se cumple para j-1, nosotros podemos probarlo para j. Entonces fj en su óptimo va a ser menor o igual que fj en el óptimo del iterado anterior. Y por la definición de fj, esto se ve así, y nos sale este término de error al cuadrado para xj. Por la regularización
y la definición del J-1, FJ-1 va a estar siempre por arriba de FJ, o sea, de F. Y en este último paso, aplicando la hipótesis inductiva, vamos a llegar a la cota que deseamos. Y con eso tenemos el primer resultado. Ahora, el segundo resultado sale de sumar 0. Partimos del gap para la función original y eso va a ser menor o igual al gap entre el FJ y el óptimo de mi función original. Sumando 0 yo puedo apartar este error de la función objetivo del F sub J más la suma por lo anterior, ¿cierto? Y ahora, suponiendo la suavidad, vamos a tener que, como F es L suave, FJ es L más lambda J suave, y podemos obtener, dado que tenemos el óptimo acá, para el F sub J, podemos obtener la misma cota que discutíamos antes de la función objetivo es menor o igual que este error al cuadrado por la constante de suavidad medios. Y ahí estamos listos. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, una vez que tenemos ese resultado, vamos a introducir este algoritmo acá. Fijémonos qué es lo que hace este algoritmo ProxBoost. Lo que hace es, inicialmente vamos a generar un punto que está epsilon menos 1 cerca del óptimo a través de este método de censo que me lleva al x0. Esto es para la función original con probabilidad 1 menos p. Y después, para todas las funciones regularizadas voy a ir haciendo lo mismo, dado de que no he fallado, voy a seguir manteniendo esta probabilidad 1 menos p. Entonces, una vez que hago eso t veces, yo voy a generar este punto xt más 1, que esta vez no va a ser en torno a la distancia, sino vamos a generar lo que esté delta cerca en torno al gap de optimalidad de f sub t. Y también con esta probabilidad al menos 1 menos p. ¿Y qué es lo que y vamos a retornar a este punto al final? Entonces, Pato, una pregunta. ¿sí? Que aquí está todo escrito de manera demasiado abstracta. Entonces, hay una función objetivo que es un objetivo estocástico, al cual tú los subproblemas que estés resolviendo acá vas a ocupar alguna especie de subconjunto de la muestra y, no sé, y resolverlo. Entonces, por ejemplo, en la primera iteración, cuando dice generamos un punto x0 que satisfaga esa cierta noción de distancia, ¿Sí? ese objetivo que tiene x0, lo que decís tú es que ese es el no regularizado, es la f original, ¿verdad? Sí, claro, x0 es el punto que obtengo de hacerlo sobre el no regularizado. Ya, pero ese objetivo que uno minimiza ahí, tú estás pensando en que vaya a tomar así como un mini batch de un cierto tamaño y lo vaya a minimizar con algún método de gradiente o aceleración, no sé, Claro, sí, ¿cómo lo...? un gradiente estocástico, por ejemplo, Gradiente estocástico. quizás con Ya, aceleración. que tenga una garantía de esperanza de optimalidad. Claro, Pero ya, es que ahí me confundo un poco porque esa garantía de gap de optimalidad no necesariamente se traduce en una garantía de distancia de la solución. Entonces,
quizá me estoy adelantando a lo que vaya a hacer después, pero por ejemplo quería entender, en ese caso que no hay un objetivo regularizado, ¿cómo uno garantiza que el x0 menos x0 barra sea menor o igual que una cierta constante, aunque sea con probabilidad pequeña, digamos? Ya, sí, hacia el final de la presentación vamos a ver eso. Por ejemplo, hay un resultado anterior que es de Su y Sábato, que dada una cierta o sea, regularidad de la clase, eh, como tanto para el riesgo como para el riesgo empírico, uno puede decir que tiene o sea, puede asegurar con una cierta probabilidad este gap En la distancia. en la distancia. Ya, ok. Entonces va a haber un resultado que va a garantizar esa parte, porque eso no es usual, digamos, no es tan común en optimización ver resultados de distancia No, del óptimo. Ok, gracias. pero lo que va a tener es suavidad y estricta convexidad, ¿no? Ah, Eh, ya. pidiendo distintas cosas para los distintos Ok, ok. Bueno, de ahí lo vamos a ver. Gracias. distintas funciones. Sí. Bueno, entonces, dado que yo puedo lograr eso, vamos a tener esto de acá, teorema 2. Y aquí yo voy a fijar un delta y una cierta probabilidad de falla P. Y lo que voy a tener es que con probabilidad al menos 1 menos 2, o sea, menos T más 2 por P, el punto que me devuelve ProxBoost va a satisfacer que el gap de optimalidad va a ser menor o igual a D por esto acá, que si se fijan depende solamente de la elección que yo haga de los lambda sub i y el mu, que es la constante de la fuerte convexidad. Ah, perdón, Pato, comentario. ¿Sí? La función de partida ya es fuertemente convexa con el parámetro mu, así que Sí, que la norma de x0 menos x0 barra sea pequeña con probabilidad constante, sí se puede. En ese caso sí, porque es suave y fuertemente convexa. Ya, pero igual lo va a ver después, así que ahí yo creo que va a quedar más claro. sí. O sea, lo voy a mencionar después, en verdad, como no lo vamos a ver demasiado a fondo. Ok, ok. Pero bueno, y demostremos esto, y para eso vamos a tomar los eventos que salían en el algoritmo, que lo voy a poner de nuevo. El evento de sub j es que eh, el x sub i va a estar epsilon, epsilon i menos 1 cerca del óptimo del x sub i para eh, todos los i anteriores. Entonces, eh, si vamos acá a la demostración, podemos hacerla por inducción. La probabilidad del E sub 0 va a ser 1 menos p y obviamente no está condicionado en nada, pero lo que podemos hacer es condicionar este E sub t por E sub t más 1, que es un evento más grande, y podemos resolverlo por probabilidades totales si uno quiere, es un solo evento, o sea, un solo sumando. Y entonces, dado de que yo no me he equivocado después de estar en hacerlo t-1 veces, la probabilidad que me equivoque en esta nueva iteración es, si volvemos al algoritmo, solamente, o sea, lo podemos acotar por abajo por este 1 menos p. La probabilidad de no equivocarme. Y por la probabilidad que yo voy a asumir por hipótesis inductiva, y la multiplicación de esto es mayor que tomar esto acá, que es lo que yo quería demostrar. Y
después de tomar el E sub 0 hasta E sub t, tomamos el evento f, que es que efectivamente el gap de optimalidad es menor o igual a d, y puedo hacer básicamente el mismo proceso, voy a tener la misma probabilidad de equivocarme, o la misma cota para la probabilidad al menos, y llego al final que la probabilidad de estar en f inter E sub t va a ser mayor o igual a 1 menos t más 2 por p. Y ahora, condicionando de que yo estoy en esa intersección y usando el teorema anterior, nosotros, la segunda cota que teníamos es que esto de acá va a estar acotado por esta cota que sale acá a la derecha, y como estamos en el evento f, esto de acá yo lo puedo acotar por delta, y estos errores yo los puedo expresar de esta forma, con una cota también. Y con eso llegamos a la cota de SA. Y ahora, un corolario de esto es: ¿qué pasa si tomamos decaimiento geométrico y ahora vamos a tomar una elección de unos lambda sub i buenos? Entonces, fijo un cierto epsilon y una probabilidad de falla y un número de iteraciones. Vamos a tomar el siguiente delta. Vamos a tomar lambda sub i como la constante de fuerte convexidad por la potencia i del 2. Y entonces el Proxboost va a satisfacer con probabilidad al menos 1 menos t más 2 por p, que mi objetivo va a estar epsilon cerca, o sea, mi estimador va a estar epsilon cerca del óptimo, en términos de la función objetivo. Y esto es hacer el reemplazo en lo anterior nomás. Ya, entonces, veamos, por ejemplo, el problema de minimización de riesgo y de qué nos sirve lo anterior. Vamos a considerar el problema de minimización de riesgo con los siguientes supuestos. Vamos a considerar que el óptimo de la función es mayor a 0, que f es una función medible en el espacio producto, y la esperanza es muy fuerte convexa y L suave, y vamos a tener que la función dada por una muestra va a ser L gorro suave para casi todo punto Z, con una constante que es mayor al L, mayor o igual al L, y el minimizador, o sea, la función de riesgo empírico es muy fuertemente convexa, con probabilidad al menos 5/6 cuando yo tomo una muestra de tamaño n. Y cuando yo tengo todo eso, tengo la garantía de Su y Sabato de que el minimizador del riesgo empírico es un weak distance oracle con este epsilon. Y notemos que esto tiene acá un factor que es un factor F estrella. Entonces, lo que vamos a obtener acá van a ser cotas relativas al valor óptimo. Y entonces vamos a crear un algoritmo basado en este Weak Distance Oracle, y ahora voy a introducir varios algoritmos, pero Pato, una la idea... pregunta. ¿Sí? O sea, me imagino que en este caso se está asumiendo que la f es mayor o igual que 0, ¿no?
para que siquiera Sí. tenga sentido tomar raíz cuadrada. Sí, Ya. Ok, bueno, gracias. bueno, entonces tenemos acá dos subrutinas. La primera es ERM, que da una cantidad de muestras, un regularizador y un X, donde centrar la regularización. Lo que hace es retornar el mínimo del riesgo empírico regularizado. Después vamos a tomar esta rutina ERMR, donde vamos a tomar M muestras M muestras independientes de esta minimización de riesgo empírico, y vamos a buscar el radio que se encuentra en la mediana y tomar y retornar la muestra que se traduce en ese radio de la mediana. Y acá ya llegamos a algo que es lo que podemos usar en el algoritmo 2, y llegamos al algoritmo 5, BoostRM, que es simplemente para cantidades adecuadas utilizar el algoritmo 2, donde el XJ va a ser esta subrutina de tomar la mediana de los minimizadores de riesgo empírico. Quiero ¿queda claro esto? Sí. Básicamente, el algoritmo 4 es lo que estamos utilizando en el algoritmo 2 anterior, que fue el que estábamos discutiendo antes. Se ven un poco Entonces, enredadas las elecciones de los mini baches y todo eso, pero la idea a sí, grandes rasgos es clara. sí, las cantidades son... es un poco complicado, pero bueno, el tema es que uno puede obtener una cota fácilmente de esto. Y la vamos a presentar en este resultado acá. Entonces, dado un gamma mayor a 0, una cantidad de iteraciones y un m, con probabilidad al menos 1 menos O de t por exponencial de menos m, el punto que me retorna este boost RM satisface esta cota de acá, el gap de optimalidad. Y esta cota del gap de optimalidad, como dije antes, va a ser relativa. Vamos a tener estas cantidades que la elección de los lambda depende de la elección de los lambdas y de mi constante de fuerte convexidad, y de este gamma y del valor objetivo, obviamente, como dije que era relativa. Y entonces, en verdad este teorema es, voy a dar la idea nomás porque es el teorema 2, que era para el algoritmo 2, pero tomando las cantidades adecuadas de delta igual lambda f estrella y p como está exponencial en m, en menos m. Y al igual que antes, podemos tomar un decaimiento geométrico, como la elección de los lambda, para llegar a una cierta precisión relativa. Entonces, mi precisión relativa gamma prima, la elijo, y una probabilidad de falla p, y puedo fijar las cantidades t, m, gamma en torno a eso, y el lambda sub i también como estas distintas potencias de 2. Y al utilizar BoostRM
voy a llegar finalmente a esta cota relativa 1 más gamma prima. Y lo interesante de esto es que voy a alcanzar una complejidad muestral que es logaritmo de 1 partido en P, y que tiene varias dependencias acá, tanto el kappa es el número de condicionamiento, como habíamos dicho que era suave y fuerte convexa la función, y el k gorro es el número de condicionamiento del riesgo empírico. Ahora, claro, no podemos sacar una dependencia de epsilon explícita porque no tenemos una cota absoluta, sino esta cota que depende del F estrella. Pato, el ¿Sí? número de condicionamiento empírico o sea, debería ser peor o mejor que el número de condicionamiento para la esperanza. El número de condicionamiento empírico tiene que ser Creo que lo mencionaste peor. antes. Peor, ya. Sí, Sí. eso era lo que pensaba. Ok. Gracias. Bueno, y todo esto lo hicimos para un método restricto, pero como comentario final nomás, decir muy a grandes rasgos que en el paper hay una extensión a problemas compuestos. Entonces, en este problema compuesto tomamos G como el F anterior y le sumamos esta H, que lo único que pide es que sea cerrada, y que puede ser, por ejemplo, una indicatriz de un conjunto al que nos queremos proyectar, o algún regularizador que no necesariamente es fuertemente convexo. Y en este caso, en vez de tener estas cotas para la función objetivo, o sea, para el gap de optimalidad, de acuerdo a la norma en el punto en el que estoy en el óptimo, por ambos lados, que lo usamos implícitamente en el análisis, voy a tener que incluir un término de la divergencia de Bregman generada por mi H, y algo interesante es que, bueno, este algoritmo, dado que yo tengo un weak distance oracle, y este extract es sacar el índice ese que usábamos al principio del Palomar, que va a estar a distancia 2 de uno y a distancia 1 del otro. Aquí podemos aproximarnos a lo anterior con una pseudométrica, y esta pseudométrica lo que vamos a hacer es tomarla como una aproximación de la divergencia de Bregman del H. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente tomar el gradiente del riesgo empírico. Y una vez que hago 2 veces esta intersección, voy a llegar a un punto xy que me da ciertas garantías teóricas más débiles que en el caso irrestricto, pero hace que funcione para el caso con restricciones, lo que es bien interesante. Y por último, hay otras extensiones también a aproximación estocástica irrestricta, y después aplicando este approach de problemas compuestos también para el caso con restricciones. Bueno,
Muchas gracias. Al final, la referencia de esto es el paper mismo de Davis et al. Y también el paper de Xu y Sato, donde saqué algunos de los primeros resultados en los que se basa este paper. Ya. Gracias. Gracias, Pato. Súper. ¿Hay preguntas finales? Oye, yo tengo una consulta. Lo que mencionaste al final de aproximación estocástica, en el fondo es la misma idea nomás, pero ahora ya garantizas cosas sobre la... O sea, ¿a qué se refiere cuando hablan de que también aplican esta aproximación estocástica? ¿Son como métodos que ocupan una pasada? ¿Esa es como la filosofía? No, es optimización estocástica donde yo no voy a tener un oráculo para el gradiente como acá, sino que yo tengo que aproximar el gradiente también muestreando. Eso es lo que entendí yo que hacían. Claro, pero lo pero... vi en detalle. Pero es que, claro, en el caso que mencionaste de riesgo empírico, tú construyes como un mini batch y minimizas esa función, ¿verdad? Y como que la minimizas como si fuera una función determinística nomás. Entonces, no sé la verdad porque no leí esa parte del paper, pero cuando habla de aproximación estocástica, me imagino que quizás hacen un análisis para un algoritmo que en realidad no ocupa todo el batch de uno, sino que hace una cuestión tipo SGD para la minimización secuencial, digamos, de los subproblemas que va resolviendo. Sí, ocupan eso y el análisis también es en torno a qué tan alejados están mis gradientes del gradiente real. Los subgradientes reales. Oye, y otra pregunta, ¿discuten en el paper o tenía alguna idea tú de si en el fondo este supuesto de fuerte convexidad se puede evitar fácilmente regularizando la función y sacar conclusiones similares, digamos? ¿O hay algo como fundamental en el hecho de que el problema incluya pérdidas que son fuertemente convexas? O sea, ¿qué pasa si mu igual cero? ¿Se pueden ocupar estas técnicas de alguna forma o no? Sí, creo que algo discuten. Sí, creo que lo que discuten es que, si vuelvo bien atrás, aquí uno podría tomar un mu que fuera muy chico. Entiendo que falla cuando mu es cero, pero el tema es cuando mi mu es mucho más grande que L, yo quiero aprovechar eso para más adelante. Y lo que hacen, si te fijáis, cuando uno va acá, es que la elección de estos epsilon depende del mu. Entonces, el mu es necesario para este análisis, pero si yo tomo el mu pequeño, parecido al L, no va a ser tan bueno como si yo tomo un mu alto al final. Hay que aprovechar el mu alto para... Aquí voy a saltar a otra parte. Espérate, pero es que hay algo raro, ¿no? Porque el mu es el parámetro fuerte convexidad y L es el parámetro de suavidad, ¿verdad? ¿Sí?
Y nosotros sabemos que mu siempre tiene que ser menor o igual que L, po, porque el sándwich de la función, digamos, en términos de suavidad y fuerte convexidad va en direcciones, o sea, el fondo f de x menos f de y va por debajo de la divergencia de Bregman más una cuadrática con la constante de suavidad y va por arriba de la divergencia de Bregman más una cuadrática con el parámetro fuerte convexidad. Así que el mu nunca puede ser mayor o igual que L. Quizás si es que son cercanos, Ah, quizás no, cuando te perdón, refieres a que sí. son grandes, son cercanos, ¿no? No, me estoy confundiendo ahí. Toda la razón. Eh, Al final, cuando uno toma, supongamos que tenemos el L fijo, mi número de condicionamiento va a ser más alto cuando yo tomo el mu muy chico. Claro, claro. El tema es que cuando yo tomo el mu muy chico, aún así voy a tener una dependencia logarítmica en el número de iteraciones que tengo que hacer de esta mediana o sea, de instancias del método que use. Claro. Esa es la ventaja que tiene este método. Al final, estoy aprovechando cuando ese número de condicionamiento es grande. De que Ya. uso solo logaritmos de iteraciones. Claro, claro. Ciertamente son una ventaja. Eh, Ahora, ya. si es que fuera cero, No, o sea, ahí no, todo falla puede porque fallar todo, sí. no hay que tener ninguna garantía de distancia, etcétera. Lo que yo estaba pensando era si es que es fácil en el fondo decir que uno agrega una cuadrática chiquitita a la función objetivo y como que uno puede igual hacer un control del error de optimalidad con esa regularización. Si es que algo así es posible, probablemente los autores lo mencionarían en el paper. Pero bueno, si no lo hacen hay que pensarlo. Claro. Igual, O sea, igual porque suena razonable como con este análisis, solo como si uno solo tuviera la suavidad, agregar esa regularización. sí, y nosotros sabemos cómo analizar la performance de algoritmos o sea, de optimización estocástica con regularización, porque el minimizador de riesgo empírico regularizado es uniformemente estable, por ejemplo. Entonces, por ahí uno se la puede sacar y tratar de entender cuál es el error estocástico del algoritmo es algo que se hace sin mucha dificultad. Ay, Bueno, ¿hay otras preguntas? ¿No? Bueno,